Muy buenos días, 16 de junio hoy y continuamos con Erasmo. Erasmo es un crítico feroz a la ignorancia y el fanatismo, es la causa de todos los conflictos y veníamos haciendo una primera introducción de esto a partir de su tarea como humanista, hombre de letras, hombre de libros, y su compromiso humanista lo lleva en Europa a ser el príncipe de los humanistas. Y una de sus obras señeras es la que se llama Los Adagios o los Apotegmas. Y esa obra se publica en el año 1500 y tiene un éxito inmediato y ven múltiples reediciones, ampliaciones. La primera colección de los Adagios era una recolección del saber antiguo y con el tiempo ese texto se iba a convertir en el vehículo para que el autor expresara sus propias ideas a propósito de los asuntos más variados a través de la literatura clásica. En los prolegómenos, añadidos en la segunda edición, se manifiesta el principio platónico, veíamos, expresado ya por Platón en el Gorgias, el diálogo Gorgias y en el diálogo La República, que es preferible recibir una injuria antes que infligirla, enlazándolo con un principio cristiano, que es el de la caridad cristiana. Y se preguntaba Erasmo qué otro principio transmitieron jamás los filósofos que fuese más saludable en la educación para la vida o que estuviese más cerca de la religión cristiana. En la vida es preferible recibir una, una injusticia, ser víctima de una injusticia que cometerla. El espíritu de Cristo se difunde, dice Erasmo, quizás más ampliamente de lo que imaginamos, y en la comunidad de los santos hay muchos que no figuran en el calendario, porque él estaba pensando así en tipo San Platón, San Cicerón, esos santos que no son del calendario canónico. ¿Qué figuras encontramos en los aforismos? Los silenos. Los silenos, con ese, son profetas, apóstoles, santos, y son los que están interpretando con su vida las Sagradas Escrituras. En cambio, los modernos teólogos, critica Erasmo, se quedan en la letra cuando lo que procede es ir al espíritu. Y el cristiano lo que tiene que buscar es la vida buena, que es un concepto, un sintagma filosófico que viene en Aristóteles, pero que recibe con el humanismo cristiano en general y el de Erasmo en particular, este aldabonazo. Hay que ir al espíritu. Así hacen los seguidores de ese pensador escolástico franciscano que es Duns Scoto. Pero las sutilezas estilísticas de Scoto pretenden o aparentan pretender sustituir la lectura del Evangelio y de los padres de la Iglesia. Erasmo, en cambio, se mantenía dentro de lo esperado para un creyente al defender que el cristiano tiene que buscar la vida buena. Y la vida buena es lo que se desprende del mensaje evangélico y muestra abiertamente su militancia humanista al mantener que difícilmente podía encontrarse esta vida en una disputa escolástica. Erasmo es el máximo representante del primer humanismo cristiano. Y el mensaje no podía ser más claro: búsqueda de la verdad cristiana en la Biblia, con preferencia clara por los mensajes de San Pablo, el teólogo más destacado del cristianismo primitivo, desde la luz de la religión verdadera. Y las aportaciones de los filósofos tenían que dejar incontaminadas a la teología, sobre todo una teología sencilla, basada en el mensaje de amor de las Escrituras. Y la medida exacta para hacer esto era para Erasmo el clasicismo, y lucha en diversos frentes por esa misma idea, discusión que había iniciado con sus compañeros de convento cuando reivindicaba el valor de la cultura antigua, y eso lo llevó a chocar con los escolásticos. Finalmente, acaba viéndoselas también con los humanistas que se habían olvidado del cristianismo para entregarse al clasicismo. O sea, en un texto, el fondo y la forma
tienen que estar inextricablemente unidos, pero fondo y forma podían estar divorciados con el método y el estilo escolástico y divorciados con el método ciceroniano. Él escribe apuntando a los dos frentes, en contra de los escolásticos y en contra de aquellos que licúan el mensaje del Evangelio adhiriéndose a pie juntillas solo a Cicerón. Y lo que reivindican los antiguos es la sencillez y la presencia de elementos espirituales afines a los del cristianismo. Pero, como les digo, el humanismo paganizante, cuando se pone como alternativa extrema, es también criticado por él. Por eso, en 1528 escribe el Ciceroniano, donde pretendía mostrar cómo puede hacerse que expresemos verdaderamente a Cicerón y conjuguemos la suma elocuencia de Cicerón con la piedad cristiana. Ha sido el propósito de su vida, cómo casar esa elocuencia y esas buenas letras con el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo implicaba un acontecimiento que ha cambiado decisivamente la historia. Es la venida de Cristo en esa época romana, Jesús el Cristo. Y Jesucristo era el epítome, la cifra, el símbolo, el signo de lo máximo, del máximo filósofo, del máximo profeta, del máximo y más elocuente verbo de Dios. Ahora, los sucesores de Cristo, delegados por Jesús en Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dejaban mucho que desear. Y había uno particularmente aborrecible, dicho mal y pronto, en la época de él, que es el Papa Julio II, que nace en 1443 y muere en 1513. Y a ese le decían el Papa Guerrero, y se lo equiparaba como Júpiter óptimo máximo, y luego había situado a Cristo por debajo del pontífice prácticamente. Y en este punto, como era característico del pensamiento de Erasmo, la crítica saltaba de lo filológico a lo abiertamente político y teológico. Y hay que experimentar los misterios para excitar a su vez un sentimiento religioso. Las letras clásicas eran solo la preparación para comprender, solo la preparación para comprender las Sagradas Escrituras. Y escribe en 1522, una de sus obras más conocidas es El banquete religioso, y allí Erasmo reivindica la admiración que merece un hombre ignorante de Cristo y de las Escrituras como Sócrates, pero cuyo espíritu guardaba la esperanza de que Dios valorara no tanto sus actos como su deseo de agradarle en cada uno de ellos. Hay que recordar que Sócrates se enfrentaba a los sofistas, y ahí estamos también en la cuestión pragmática y retórica como medio o como fin. Criticaba porque para los sofistas el hombre es la medida de todas las cosas. En cambio, para Sócrates, precristiano si lo hay, Dios es la medida de todas las cosas. Y de ahí viene, de esa sabiduría crística que está incardinada en la persona de Sócrates, sale ese axioma que hemos mencionado antes: es preferible sufrir una injusticia que cometerla. En este coloquio sobre esa sabiduría se recomienda la lectura de Plutarco, en la misma medida en que el Evangelio de San Mateo o las epístolas de Pablo. Y uno de los interlocutores del coloquio creía que las almas puras de Virgilio y Horacio también se habían salvado. Y allí se pasa a la intención de reforma y purificación de la religión que animó a Lutero, por cierto, pero animó antes magistralmente también a Erasmo y a muchos otros. En el verano de 1499, William Blount, Lord de Montjuïc, finalizó su formación en París y regresa a Inglaterra, invitando a Erasmo a que lo acompañara. Y en la isla, en Gran Bretaña, Erasmo encontró un ambiente estimulante y muy favorable. E hizo su mejor amigo. Hizo varios amigos, pero su mejor amigo es Santo Tomás Moro, cuando era Tomás Moro nomás. Y otros amigos que tuvieron una enorme influencia sobre Erasmo, que ya era bastante más grande que Moro, es
junto a Tomás Moro, que nace en el 1478 y muere en 1535, el decapitado, el teólogo John Colet, que nace en 1467 y muere en 1519. Las coincidencias que tiene Erasmo con Tomás Moro devienen en íntima amistad. Erasmo encontró un editor para Utopía, el escrito de su amigo, y supone, al encontrarle un editor, hay que tener en cuenta la revolución inmensa que significa la invención de la imprenta, porque posibilitaba la democratización del acceso a la cultura. Al encontrarle un editor para Utopía, el libro de mayor celebridad que tiene Tomás Moro, suponía franquearle la entrada a la República de las Letras. La invención de la imprenta con tipos móviles de Gutenberg, que nace en 1398 y muere en 1468, había desarrollado en la década del 1440 esa difusión impresionante del humanismo. Ni la reforma protestante de Lutero, ni el humanismo cristiano de Moro y de Erasmo serían lo que fueron sin la imprenta. La imprenta implica esa difusión. Se garantizaba con la imprenta la difusión de estos trabajos de los autores a lo largo del tiempo y complicaba los intentos de los censores, los inquisidores, los que iban a intentar censurar las ideas que difundían los libros impresos. Esa generalización de la imprenta y la división del mundo cristiano entre católicos y protestantes estuvieron muy cerca en el tiempo y se alimentaron mutuamente. Uno de los primeros escritos espirituales de él, muy famoso, y es el primero que llega a las costas del Río de la Plata, que lo trae en su baúl Pedro de Mendoza, el fundador de Buenos Aires, es el Enquiridium, que es el manual del caballero cristiano, el manual de una milicia. La vida es una milicia y la milicia tiene por fuentes y fuerzas la oración, las escrituras. Se encuentra en este contexto de espiritualidad nueva también y de devoción moderna y nueva con John Colet, que es un teólogo que lo deja impresionado con el curso que impartía en Oxford sobre las epístolas de San Pablo y lo guía hacia los intereses bíblicos y al estudio de San Pablo. Y comprende Erasmo al final que era necesario añadir el conocimiento del griego y del hebreo al del latín para trabajar los textos sagrados con las mismas exigencias que los textos literarios. Griego, hebreo, además del latín. Y el deseo que él tenía era de restaurar la verdadera teología por medio de la filología. Y lo tenía como héroe intelectual a San Jerónimo, que es el patrono de los biblistas, por decirlo así. Erasmo adopta como modelo de teólogo luego a un señor que se llama Jean Vitrier, que nace en 1456 y muere en 1516. Estaba en el monasterio franciscano de Saint-Bertin, en Saint-Omer, cerca del palacio de Calais. Y ese predicador estaba alejado de las sutilezas escolásticas y su teología se remontaba a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia y los padres y madres del desierto, de la filocalia, que se dirá después, eran la influencia fundamental para orientar la teología de un modo biblista y no escolástica. Lo adopta por eso como modo o modelo de teólogo. Pero hay otro humanista que es clave en el desarrollo de su vida, que se llama Lorenzo Valla. Encuentra él un texto de Lorenzo Valla y a partir de esos manuscritos griegos, Valla propone una serie de correcciones a pasajes poco claros en la edición tradicional de la Biblia latina, traducida por San Jerónimo, la denominada Vulgata. Los estudios bíblicos, en el año pasado, el 2019, tienen una edición hermosa en la BAC Mayor, sobre los estudios bíblicos, son un modelo de lo que significa la exégesis y la hermenéutica bíblicas, que va a pautar todo el estudio sobre la Biblia desde Erasmo en adelante. Y no en menor lugar, va a pautar y va a influir sobre Martín Lutero.
Las anotaciones que había hecho Valla sobre el Nuevo Testamento nunca se habían publicado y Erasmo vio ahí el antecedente de la idea que lo convertiría en el primer humanista europeo. El primer humanista europeo es el que se consagra al estudio de las Sagradas Escrituras con el celo puesto en la cuestión filológica. Valla indica una nueva teología que se debía comprometer con la resolución de los problemas del lenguaje y no con la dialéctica o la lógica de la disputación escolástica. Y eso conlleva una revolución también y una reforma de la espiritualidad cristiana. Y esa reforma de la espiritualidad cristiana está simbolizada en una metáfora que es la daga de Cristo. La daga de Cristo. Esa daga de Cristo es el símbolo del Enquiridion o manual del caballero cristiano, conocido también como la daga de Cristo, porque en griego Enquiridion significa tanto manual como puñal, y aparece en 1503, y fue el texto que hizo de Erasmo finalmente un autor. Y ese texto trata de un combate espiritual. El combate espiritual es el combate entre la carne y el espíritu. Y había sido ya esgrimido y cultivado por los padres de la Iglesia, como Orígenes o San Ambrosio, y abundaba en las citas de un filósofo pagano como Platón, así como influyó el platonismo fuertemente sobre los renacentistas previos a Erasmo, que son Pico de la Mirándola, y antes que él, el presidente de la Academia Platónica de Florencia, Marsilio Ficino. Pero Pico de la Mirándola había sumado más extensa e intensamente a lo de Ficino los estudios de la cábala judía y también los del mítico sabio egipcio Hermes Trimegisto. Trimegisto quiere decir 3 veces grande. Hermes Trimegisto, el corpus hermético, de quien dice la leyenda que creó la alquimia y el sistema de creencias metafísicas conocidas como hermetismo. Otros han hecho derivar también la palabra hermenéutica de ese Hermes. La obra planteaba que para ganar la guerra del espíritu, la obra esta de la Enquiridion, de la daga de Cristo, para ganar la guerra del espíritu y hacer más perfecta la vida de los seres humanos, permitiría combatir sin cuartel los vicios propios y lo mejor era recurrir a las armas cristianas. ¿Y qué armas son las armas cristianas? No eran otras que entender y seguir el mensaje de las Sagradas Escrituras. Erasmo admitía que para iniciarse en esta milicia cristiana, una persona podía ensayar en las obras de los poetas y los filósofos paganos, y había que velar para que la familiaridad con aquel discurso no lo condujese al paganismo. El Enquiridion es una invitación a la vida devota, que se plantea en ese contrapunto, en esa batalla espiritual entre la carne y el espíritu, donde carne significa falso, en espíritu es verdadero, donde la carne significa exterior, en el espíritu el interior, donde la carne apunta a lo visible, el espíritu apunta a lo invisible, donde la carne es apariencia, el espíritu es realidad, donde la carne es una lectura a primera vista, el espíritu es una lectura alegórica o mística. Y es así que Erasmo dirigía este escrito a cualquier hombre necesitado de guía espiritual. Para Erasmo, el monacato no otorgaba el monopolio de la vida cristiana. El modo de vida que se desprendía de los evangelios era el mismo para todos los cristianos. ¿Y a qué apuntaba este camino de vida? Apuntaba a saber quién soy yo. Apuntaba a ese conocerse a sí mismo, que dicen los griegos. Y solo puedo conocerme a mí mismo y cultivar ese maestro interior, como lo llama Agustín, en virtud de la acción del espíritu interior que es invisible. Esa acción invisible del espíritu interior. Y ahí estaba la clave del hombre nuevo, aquel que buscaba en su interior las verdades religiosas. Y esa religiosidad interior
recibe su nombre propio. El nombre propio de esa religiosidad interior es Filosofía Christi, la filosofía de Cristo. Esa filosofía Christi implicaba una exhortación que acompañaba la primera edición del Tratado Erasmiano, filológicamente corregido luego también en el Nuevo Testamento. La corrección filológica del Nuevo Testamento es hecha como un fruto de esa daga de Cristo. Erasmo la va a publicar a esa edición en el año 1516. La filosofía de Cristo no era una difícil sabiduría cuyos preceptos solo estaban al alcance de unos cuantos escogidos. La preocupación religiosa de Erasmo se expresa también como aportación al conocimiento más exacto de la Biblia. Los escolásticos que disputaban sobre lo que no estaba en sus obras, más que aclarar, confundían el mensaje cristiano. La edición erasmiana del Nuevo Testamento marca un hito en los estudios de las Sagradas Escrituras. Y en esta batalla, en este combate, en esta lucha interior, se da una lucha consigo mismo. El Enquiridion manifestaba esa influencia de las ideas neoplatónicas italianas contemporáneas al resaltar la grandeza de la dignidad humana y la existencia de un dualismo antropológico en el que el cuerpo expresa la naturaleza animal del hombre y el alma su capacidad divina. Y Erasmo consideraba que hay una especie de anhelo divino que estaba situado en el alma, en virtud del cual ésta despreciaba lo visible y temporal, a la vez que buscaba con todas sus fuerzas lo verdadero y eterno. Pero todo esto era en la situación previa al pecado, cuando el alma dirigía al cuerpo sin trabajo y éste le obedecía de grado y con alegría. Y para alcanzar esta aspiración, la razón humana se ofrecía como un gobernante. Gobernante es el timonel que maneja el barco, es el kibernetés, de ahí viene la palabra cibernética. La razón humana era como ese timonel, como gobernante que aceptaba los sentimientos más nobles del cuerpo, la piedad hacia los padres, el amor a los hermanos, la buena voluntad con los amigos, la compasión hacia los afligidos, pero también tenía que esforzarse por mantener a raya los más bestiales, la lujuria, la ostentación, la envidia. Y el soldado cristiano no podía descansar ni un momento porque sufría un asedio continuo. Y para eso él tenía que blandir el escudo de la fe y el puñal, la daga de Cristo. Ese soldado iba a desafiar con ello cualquier duda o desfallecimiento, y ese puñal adquiría dos formas fundamentales: la oración y la ciencia. La oración se dirigía a Dios para pedirle, mientras que la segunda sugería lo que hay que pedir. Así, la esperanza de victoria para el cristiano estaba en el mejor conocimiento de uno mismo, en obrar según los dictados de la razón, no de las pasiones. El espíritu, tal como habla Pablo, es el corazón del hombre, es el corazón de ese hombre interior. El corazón del hombre interior es la ley del espíritu, que viene a imponerse sobre el cuerpo, que es el hombre exterior, que es la ley de los miembros, dice Pablo. Y en ese esquema dualista, Erasmo va a añadir un aspecto innovador que toma del comentario de Orígenes sobre la epístola de los romanos de Pablo, a los romanos de Pablo. Y allí se habla de una tripartición del hombre. En el esfuerzo permanente del cristiano para luchar por acercarse a Dios con sus armas, conocía la existencia de los tres elementos: el cuerpo o la carne, sarx, marcado por el pecado; el espíritu, pneuma, por el que el hombre se une a Dios; y el alma, que era libre de elegir entre los dos anteriores porque estaba solicitada por ambos: cuerpo, espíritu, alma. La tripartición no contradecía el dualismo, sino que reafirmaba la libertad humana de elegir. El alma se encontraba entre la carne y el espíritu, y en ella se localizaban además los sentidos y los sentimientos naturales. En consecuencia, el alma estaba obligada a un permanente examen para no tomar por válido lo que solo tenía la apariencia de serlo. La virtud exigía esfuerzo, no dejarse llevar.
la renuncia estoica a las pasiones, o al menos el control peripatético de las mismas, tenían que ser asumidos por el cristiano como una lucha permanente de búsqueda de la virtud. Esa dialéctica empleaba un vocabulario y unas expresiones bélicas excepcionales en el pensamiento de Erasmo, que era un pacifista convencido y militante, pero aquí se aplicaba no contra otras naciones o soldados, sino en el interior de cada uno, una lucha en el interior de cada uno, una lucha consigo mismo. Sin el espíritu, de nada sirve el cuerpo, decía el Inquiridium. Y esto estaba coronado por una teología de la... El Enquiridium introducía una noción erasmiana indisociable del mensaje religioso. El verdadero cristiano, aquel que aspira a una inmortalidad feliz, tiene que cumplir con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la religión del amor y de la gracia. Y aquí adquiere su sentido esa distinción entre la piedad interior y la exterior. La piedad exterior se conforma con oír, recitar o repetir unas fórmulas, mientras que la interior es mucho más exigente. Cualquier acción que siga los dictados de la naturaleza no tiene por qué ser meritoria para el cristiano. La virtud exige vencer la tentación. Y aquí hay una sencilla ética erasmiana. Como Kant, Erasmo distingue tres categorías de acciones. Pero a diferencia del alemán Kant, no las separa por su relación con el deber, sino en función con los fines que perseguían. Consideraba malas por naturaleza las acciones indignas, como la venganza de las injurias o la malquerencia a otras personas. La segunda categoría estaba formada por acciones e intenciones que nunca pueden ser malas, como querer bien a todos, ayudar a los amigos, aborrecer el mal. Y por último hay una tercera categoría que agrupaba habilidades o dominios según su utilidad para estar más cerca de Dios. Si no se ponían al servicio de este fin, no eran deseables. El saber era la primera cualidad, seguida por la salud, el talento, la elocuencia, la belleza, las fuerzas, la dignidad, la reputación pública, la autoridad, la prosperidad, la fama, el linaje. Todo cuanto afronta el fiel debía tener como meta el acercamiento a Cristo. Cristo es la cima de esta ética. Y los ámbitos de la virtud son el saber, el talento y la autoridad. Las acciones buenas por naturaleza son el amor al bien general, la ayuda al prójimo y el aborrecimiento del mal. Y las malas acciones son la indignidad, la malquerencia o la venganza. Ahora, todo esto cifrado en ese misterio sublime que es Dios, Dios no estima lo que nosotros hacemos, sino que estima lo que significa un sacrificio. Sacrum facere es hacer sagrado, lo que beneficia a otras personas, lo que en definitiva eleva a los cristianos por encima de los demás seres humanos. Lo importante aquí para Erasmo era la consecución de la verdadera piedad, y la piedad, también la popular, iba más allá del rigorismo externo o exteriorista. Por ejemplo, decir o oír misa, ayunar, abstenerse de cualquier alimento, el rezo vocal, etcétera, etcétera, la adoración y el dar el culto a santos y a la Virgen, devociones a las imágenes, eran formas menores de la piedad. Está diciendo son formas menores, lo exterior es menor, lo interior es lo mayor. Se puede uno de esto y se puede servir en el sentido de estimular las prácticas de los que no alcanzan a comprenderlas por sí mismas, pero distan de constituir el centro de la vida cristiana, como muchos creían. Eran solo una preparación para los que permanecían como niños en Cristo, pero había que crecer y convertirse en hombres completos. Erasmo censuraba a los confesores que imponían a sus penitentes lejanas expediciones a Roma, a Jerusalén o a Santiago de Compostela, mientras que no reclamaban cambio alguno en sus propias vidas. Celebrar la Eucaristía a diario y no mantener una actitud de ayuda al prójimo era como frecuentar la misa pero vivir como si nada se debiera a Cristo. A las múltiples desviaciones de la primitiva religión cristiana, el filósofo las denominaba un nuevo judaísmo. Y tenía para con el judaísmo el mote y la crítica de que se quedaba en el ritualismo exterior. De ahí viene la expresión despectiva de lo farisaico. Entonces, alguien que
creyera, entre comillas, en el cristianismo y solo hiciera los actos exteriores, era como un nuevo judío o un farisaico, en ese sentido despectivo. Porque el judaísmo es, según Erasmo, y no solo según Erasmo, porque esto venía de siglos, una religión de la prohibición y del temor, que como la de los judíos pone su confianza en las obras exteriores y acaba por borrar la ley de la gracia que Cristo había venido a otorgar. La gracia y la ley, no solo la ley y no solo la gracia y la ley. Eso está cerca de Tomás de Aquino y cerca y lejos a la vez de Martín Lutero, como veremos con la cuestión de la gracia y de la libertad. El mensaje cristiano que Erasmo quería transmitir se condensa en el amor a Dios. Y él, siguiendo a Pico de la Mirandola, proclama la necesidad de preocuparse menos por el saber y más por el amor. Y eso lleva a la cuestión, a la noción del cuerpo místico. El cuerpo místico está encabezado por Cristo. Y el manual del caballero cristiano habla de una idea muy importante que da fundamento al principio fraternidad, llamábamos nosotros, a la idea de hermandad universal. Es el hombre en todo el planeta, es que tiene por ahora, en ese momento, está teniendo la primera visión ecuménica, el hombre, todo hombre, por el hecho de ser hombre, es hermano de todo hombre. Esa es la hermandad universal. Y esa es la idea del cuerpo místico que Erasmo desarrolla a partir de San Pablo. ¿Por qué nosotros todos los hombres, independientemente de la raza, la fecha en la que hemos nacido, somos hermanos? Y la palabra hermanos tiene una relación y una correlación estrecha con la palabra padre. Somos hermanos en el hermano, con mayúscula, en el hermano, el archihermano, como dice Michel Henry. Y somos hijos en el hijo primogénito, que es Cristo. Hermanos en el hermano, hijos en el hijo. Esa es la hermandad universal. Idea de cuerpo místico, que es un rasgo definitorio de esta obra erasmiana, la noción del cuerpo místico, que es una invitación a ejercer la caridad y a practicar la ayuda al prójimo, protegiendo a los más débiles. Y esta exaltación en la misma medida de la solidaridad y de la individualidad, de la igualdad entre todos los fieles y de la responsabilidad del individuo, que no podía abstraerse de ella en favor de un culto carente de espíritu o de unas prácticas en las que no implicaba su propio sentir, su propia afectividad. Es decir, al mismo tiempo se destaca aquí la integración en el todo y la condición personal de cada miembro. Y una implicación importante de la metáfora del cuerpo místico es que afecta a todos los cristianos, sean clérigos o seglares, y era natural que muchos cargos eclesiásticos no compartieran estos sentimientos igualitarios de un libro que recordaba que apóstol, pastor, obispo son vocablos de servicio, no de dominio. Genial. Es quitarle ese carácter estratificado de voluntad de poder, de ocupar un puesto jerárquico en la iglesia. Todos somos iguales. Como se dice con la metáfora del ajedrez, cuando se termina el juego, el rey y el peón van a la misma caja. El papa, el emperador y el más pequeño de los laicos que están en la iglesia son de igual dignidad. No hay ninguno que sea de mayor dignidad que el otro. ¿Y quienes más se ven afectados por esto? Son los que gozaban de las prebendas y las canonjías de ocupar un puesto jerárquico en la iglesia, en esa jerarquía eclesial. Los más afectados eran los curas, los obispos, los frailes, y por eso fueron los primeros en levantar su voz de queja. Erasmo ni siquiera reconocía el mérito del celibato para el sacerdocio, sino que lo equiparaba al matrimonio. Estás diciendo cosas que hoy se siguen discutiendo en la Iglesia Católica, si los curas tienen que ser célibes o no tienen que ser célibes. Esa es otra historia. Pero él ya lo estaba diciendo. No es que el casado es de menor dignidad dentro de la iglesia que el cura o que la monja, porque ellos se han casado con Cristo, no son de más dignidad ni son más cristianos que el que no se casó con Cristo. Son dos sacramentos, el del orden sagrado y el del matrimonio, de igual dignidad.
Hay que elevarse a la espiritualidad del amor, de la paz, de la libertad. Y las pretensiones universales y absolutas del Enquiridion, paradójicamente, no parecían cuadrar con quienes representaban la institución eclesiástica, sino con una vía de interioridad en la que lo único importante parecía ser el corazón y la convicción. Pasemos ahora a la obra maestra del Señor. Venimos de aquí, del Enquiridion, del manual del caballero cristiano, del soldado cristiano, y pasamos al elogio de la locura. La obra maestra, la que lo hizo famoso y que la que sigue siendo actual, que hoy se puede leer con la misma frescura que tenía en el original, añadiéndole unos cuantos desastres más análogos a los que él criticaba en la primera parte de la locura y explayando intensamente la segunda parte, que es la locura de la cruz, la locura de Cristo. La capacidad que tiene Erasmo para llegar a todos los públicos alcanza su cima en el elogio de la locura, obra maestra que combina humor y penetración en un discurso de osadía inédita. Y él la concibe y la redacta en un viaje que está haciendo de Italia hacia Inglaterra y va a recalar y a terminarla, aparte de ir escribiéndola durante el viaje, en la casa de Moro, que era su gran amigo, que ya había conocido en la estancia anterior, y va a parar a la casa de Moro. En septiembre de ese año que él está viajando a Italia, tiene un alto en París a principios del año 1506. Y en septiembre de 1506, la comitiva se encuentra ya en Turín, y allí obtiene el grado de doctor en teología. Y Erasmo contempla escandalizado la entrada triunfal del agresivo Papa Julio II en la ciudad, un espectáculo digno de un César y no de la cabeza de la Iglesia cristiano-católica. El amor del nuevo rey por las letras permitía pensar que iba a obtener algún reconocimiento para él. Y Erasmo abandona Italia para no volver nunca jamás, después de desilusionarse y escribir cosas tan sencillitas y concretas y contundentes como que lo manda, en tradición que había hecho también antes Dante Alighieri, lo manda al infierno a Julio II. El elogio de la locura, en contra de lo que se ha afirmado muchas veces, no se escribe en una semana. El autor, Erasmo, deja de leer un primer borrador a algunos amigos y lo animan a continuarlo, y lo completa en una semana más o menos, pero su redacción no fue a la ligera, ni su éxito fue un mero fruto del azar. Él la iba a acabar de escribir en Inglaterra mientras estaba alojado en la casa de Tomás Moro, y allí hace un homenaje a su apreciado amigo, a quien le dedica la obra, porque añade a su título latino Stultitiae Laus, alabanza de la estulticia, el griego Morias Encomion, el encomio de la locura, el elogio de la locura, porque con el encomius, Morias Encomion, está jugando con las palabras Morias y Moro. El elogio de la locura es el elogio de Moro, pero vamos a ver los distintos sentidos que tiene la locura. En el Enquiridion se mencionaba un texto paulino de la primera epístola a los Corintios, según el cual la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios, y el mundo considera locura la sabiduría de Cristo. Ahí estamos viendo el analogado principal de la palabra locura es la locura de la cruz, el amor loco de Dios, la locura de la cruz. Lo que no quita, sino que abona, porque le dedica la mayor parte de la obra a los sentidos negativos y despectivos que tiene locura. Y el sentido positivo por antonomasia es la locura de la cruz, como veremos. Y las críticas que hace él elevan el tono hasta el sarcasmo, la sátira, la parodia, y se convierten en caricaturas de la realidad, pero siempre aparecen redactadas de acuerdo con las reglas de una buena retórica. Y el humor que envolvía toda la obra no impedía reconocer los absurdos y las incongruencias que detestaba, porque tiene poderosos aliados en contra de la ignorancia. Cuando él está en Basilea, el impresor Froben
va a poner a su disposición su casa de Basilea para que Erasmo viviera un largo periodo de tiempo y consigue la tranquilidad. Pero en Inglaterra, Erasmo había colaborado con los continuadores de otro pionero de la edición en la isla, William Caxton. Ahora, ¿de qué trata esta edición? ¿De qué trata este libro? Expresa una reflexión sobre el mundo humano, y el humor del libro no es un impedimento para la altura conceptual en ningún momento. Está inspirado en la tradición literaria y festiva medieval, que se hacía presente en obras satíricas como la alemana La nave de los locos, de Sebastian Brandt, que nace en 1457 y muere en 1521, un coetáneo prácticamente de Erasmo, o en las representaciones carnavalescas. Por eso se considera el elogio de la locura como una cuestión carnavalesca. Durante unos días, en el carnaval, se invertía el orden habitual del mundo, la sensatez del loco y la visión del mundo como un teatro. Vendrán en el siglo XX autores como Bakhtin, bueno, y antes de él, autores como Rabelais, que han usado esta cuestión del carnaval, que es fundamental. Después la cantará Joan Manuel Serrat también entre nosotros más recientemente. El carnaval es fundamental porque cuando uno termina el entierro del carnaval, el carnaval se llama las carnestolendas, y el carnaval significa la inversión de todo. En tradiciones donde el carnaval es fortísimo, yendo aquí cerca a Pumamarca o a La Puna, o yendo a Alemania, el carnaval es una institución fundamental. Por ejemplo, en las ciudades alemanas, donde se festeja el carnaval, hay los locos toman, literalmente toman por asalto, permitido por supuesto, la alcaldía, la municipalidad. Y durante 2 días, los locos gobiernan la ciudad, realmente. Entonces, cuando ahí se dan las franquicias totales y las orgías totales, por ejemplo, los municipios tienen que pagarle, estoy hablando del siglo XXI, se sigue haciendo, tienen que pagarle a los que han sido concebidos los días del carnaval toda la educación y todo eso, una pensión vitalicia, por ejemplo. Se invierte todo el mundo. Los que están abajo pasan arriba y los que estaban arriba pasan abajo. Al día siguiente, cuando se termina el carnaval, limpian todo y lo dejan como si no hubiese pasado nada. Pero es un carácter vinculante. Tienen simbologías de tipo numérico, tipo cabalística. El número clave es el 11. No es porque ha superado los 10 mandamientos y no llega a los 12 apóstoles. Entonces los locos esos están numerados, clasificados y pueden hacer lo que sea. Y eso es el carnaval, es el espíritu que está en el elogio de la locura, que es una parodia, una representación carnavalesca de la vida. La vida es un carnaval, pero bueno, es el carnaval, pero después del entierro del carnaval está el miércoles de ceniza, porque es lo previo a esa etapa de la cuaresma, esa etapa de la cuaresma que nos va preparando para la Semana Santa. Entonces, aquí la concepción, la tradición literaria y festiva medieval, presente en esa nave de los locos, presente en las representaciones carnavalescas que les acabo de reseñar, durante unos días se invierte el orden habitual del mundo, la sensatez del loco y la visión del mundo como un teatro o un espectáculo eran temas literarios que nunca acababan de agotarse. Él se está enancando en esa tradición literaria que es precristiana, pero que sigue en el cristianismo. Y con todo, la influencia más innegable aquí es la de un personaje al cual tradujeron al latín el señor Erasmo de Rotterdam y el señor Tomás Moro. Ese es Luciano de Samosata. Luciano de Samosata es considerado uno de los mayores genios satíricos de la literatura universal. Y, oh casualidad, no es casualidad, influye sobre estos dos grandes humanistas. Grandes humanistas con el sentido del humor, la ironía y la cáustica sátira. Este genio satírico de la literatura universal es un autor de la época romana que estaba siendo revalorizado definitivamente desde mediados del siglo XV
y asoma de modo muy patente en la demostración de los valores que rigen la sociedad, desde la hipocresía a la mentira más descarnada. Y nosotros creemos que los hipócritas, los cínicos y los mentirosos son nuestros políticos. No, somos todos nosotros, pero tampoco lo estamos inventando. No somos los primeros hipócritas, no somos los primeros mentirosos, pero las continuamos. Por eso es importante tener un espejo satírico donde ver las sátiras y las hipocresías de la vida. Pero también junto a esto está la contribución a desenmascarar, quitarte la mascarita, dice el tango esa, desenmascarar, quitar la máscara de esas hipocresías y esas mentiras, develarlas. Y eso lo puede hacer una obra como el Elogio de la Locura. Y parece incluso que el objetivo último que tiene el elogio pudo ser justamente usar lo satírico para introducir elementos de reflexión y de compromiso en una vida menos superficial y más entregada a los verdaderos valores cristianos. La defensa de las ideas típicas del erasmismo, como el humanismo, el pacifismo, la importancia del griego o la reivindicación de un cristianismo auténtico, señalaban a sus contemporáneos el empeño por encontrar la verdadera realidad que se escondía tras las apariencias. Erasmo publica su obra en 1511 y logra un éxito inmediato. En la Moria, le dice en una carta a Martín Dorp, en 1515, en la Moria, o Moría, expresé las mismas ideas que en el Enquiridion, pero en broma. O era la misma daga de Cristo, pero en broma. Bien, ¿en qué consiste esa broma? O, dicho en sentido invertido, pero más real, ¿en qué consiste la seriedad del discurso de la locura? ¿En qué consiste el discurso veraz de la locura? El elogio que da título a la obra está redactado en primera persona por la mismísima locura o estulticia, quien el sujeto de la narración es la locura o la estulticia, que canta sus propios méritos con gran arte. Y en el momento de su publicación, este recurso contradecía de salida las formas habituales de comportamiento atribuidas a los sabios, que más bien niegan poseer la sabiduría y esperan que sean los demás quienes la reconozcan. La locura pedía ser escuchada con la misma atención que se presta a los charlatanes de feria o a los bufones. Antecedentes que obligaban a plantearse el alcance exacto de la validez de sus dichos. Y a partir de este momento, el autor hace de la paradoja su mejor arma. El escrito es paradójico. ¿Y qué es una paradoja? Un razonamiento que parte de premisas aparentemente no contradictorias y llega a conclusiones contradictorias. Ahora, la locura presenta a las mujeres de una manera poco favorable, cosa que no era muy extraño en las actitudes despreciativas de lo femenino que tenían. No así, sino todo lo contrario en Tomás Moro, que educaba a sus hijas enseñándoles también latines y griegos. Pero estas mujeres de Erasmo aquí están presentadas de una manera poco favorable, como dice, comillas, animal en verdad estulto e inepto. Pero recurre a una contradicción compensatoria para apresurarse a otorgar que este animal está lleno de gracia y dulzura. En otras ocasiones, a la inversa, enlaza los rasgos en los que cualquier aparente concesión a las cualidades de la mujer acaba envenenada por adjetivos, acciones o explicaciones que siguen. La mujer sazona y endulza la rigidez del talante varonil. La mujer será siempre mujer, dice después, es decir, necia, dice Erasmo. Y tampoco ve la locura un defecto en un defecto en esta necedad, puesto que nuevo regalo amargo le permite exhibir su belleza y tiranizar con ella al varón. La estulticia no es patrimonio de las mujeres. Los hombres la poseen en igual o mayor medida. Y hay en ello una noción también del matrimonio. El matrimonio lleva implícita una parte de ignorancia, de negligencia o de engaño, sin los cuales es imposible mantenerlo.
pero donde el éxito de la locura y en consecuencia el triunfo del engaño tiene un terreno especialmente fértil es en los dominios de los comerciantes. Todo se arregla con dinero, dice en el elogio de la locura. Las ganancias de los mercaderes les proporcionan el placer añadido de recibir elogios y alabanzas de frailes que no renuncian a compartir los beneficios a pesar de conocer su origen. Nadie, en definitiva, puede desempeñar el papel que la sociedad le atribuye sin la porción necesaria de locura en la forma de mentira, adulación o condescendencia. Es fácil apreciar la influencia del dinero tras la conducta de los pontífices, los príncipes, los jueces, los magistrados, amigos, enemigos, grandes, pequeños. No se olvidaban los reproches conocidos a todos los sectores de la Iglesia y de la sociedad. Bien, y la felicidad aquí está en la ignorancia. Frente a los que creen en esos actos, efectos beneficiosos del conocimiento, la locura demuestra que las personas son más fáciles cuando más esconden las miserias de la vida y más se alejan del saber. Sirviéndose del amor propio, la locura proporciona la suficiente confianza a los individuos como para hacer que todos estén más orgullosos que nadie de su figura, su talante, su familia, su lugar, su posición, su patria. El pueblo responde ante fábulas y fantasías más que a la sabiduría de sus dirigentes. La sabiduría no puede sino renunciar a cualquier pretensión de superioridad, la representación de la comedia de la vida. Y con esto estamos llegando en la cuestión de la comedia de la vida, a que es un signo del hombre prudente como mortal que es no querer una sabiduría superior a su condición humana. La comedia de la vida. En la tercera parte del elogio de la locura se muestra la dependencia que los hombres tienen de la locura. Entre los hombres a los que se atribuye saber encuentra también Erasmo la intervención de la locura. Y no hay gremio que escape a las críticas de la locura. Lo que mejor caracteriza aquí a todas estas profesiones o vocaciones, también la de los profesores de filosofía y de teología, que se disputaban como gato panza arriba los realistas, los nominalistas, los tomistas, los albertistas, los escotistas. Y lo que mejor caracteriza es la intrascendencia de las discusiones que tienen estos escolásticos, porque nada resuelve ni para nada sirve lo que dicen. Y si hablamos de los pontífices y llegamos a Julio II, defienden el patrimonio y los bienes muy temporales y terrenales como debieran defender la Iglesia, y se parecen más a un César que a un sucesor de Pedro. Pero llegamos a la conclusión provisoria, porque vamos a ahondar mucho más en esto, de la locura en el sentido verdadero que le asigna él, el positivo, la locura cristiana. En esta enumeración burlesca que venimos haciendo y que profundizaremos, Erasmo añade a los que gustan de historias fabulosas esta concepción de la religión cristiana. Es la locura de la cruz. El elogio de la locura expresaba cabalmente la filosofía de Cristo. Una filosofía que no valoraba las ceremonias, las oraciones, los méritos o los sacrificios, porque tenía suficiente con el amor al prójimo que enseñó el Hijo de Dios. Vayamos ahora a una lectura más circunstanciada y profunda de El elogio de la locura. Un autor ha dicho que este es un panfleto religioso. El elogio de la locura es un panfleto religioso. Y volviendo de Italia, mientras cruza los Alpes, esboza un primer esquema de este elogio de la locura. Y le dice a su amigo Moro, en una carta, cuando le está contando eso de cómo concibió la idea de esa obra: revivía en tu ausencia los momentos felices que he pasado a tu lado, momentos que, te lo aseguro, son los más gratos de mi vida. Y él le dedica esta obra a Moro porque dice que con la sabiduría y el buen humor que tiene es uno de los pocos que lo va a entender. Porque yo podría haber hecho una obra seria, pero se antojó, dice, divertirme haciendo el elogio de la locura. Y primero pensé en Moro. ¿Qué palas Atenea, dirás, te has metido en la cabeza? Primero pensé en Moro, tu nombre que me recuerda el de Moria, que los griegos dan a la locura,
aunque esta relación solo esté en las palabras y que tú estés muy lejos de hallarte sometido a esa divinidad. Incluso, según su opinión, y la opinión de todos, Moro era el mayor de los adversarios de esa locura en el sentido negativo. Y me imaginé que después de esta diversión sería de tu agrado, porque sé que, como Demócrito, sabes reírte del hombre y te gustan las bromas, cuando no le falta sal y mordacidad. Y o yo me equivoco mucho, o por suerte se da este caso. Es cierto que la superioridad de tu espíritu te eleva muy por encima de lo vulgar, pero posees el arte de hacerte accesible a todo el mundo, y tu bondad natural hace que te agrade ser para todos el hombre de todas las horas. Eso que le dice Erasmo a Moro es una de las mejores pinturas que se han hecho de Moro, porque es una de las mejores pinturas del humor cristiano. Sin humor no hay amor. ¿Y qué es humor? Humor no es reírse del otro, sino es tomarse a sí mismo no en serio, ver desde una distancia la ridiculez de nuestros problemas. Nosotros creemos que nuestros problemas son los centrales y los principales. El elogio de la locura es el elogio de ese buen humor, de esa sátira, para ver qué ridículos que somos los hombres cuando estamos tomándonos a nosotros como muy en serio, en el mal sentido de la palabra de tomarse en serio. Entonces van a surgir montones que van a gritar en contra del elogio de la locura. Todos esos afectados por la sátira que los ridiculiza, pero nunca está ridiculizando a la persona de los satirizados, sino las actitudes de los satirizados. Y estos van a gritar hasta perder el aliento que yo hago revivir la comedia antigua, que soy un nuevo Luciano y que lo pongo todo de vuelta y media. Sin embargo, nada es más frívolo que tratar con seriedad las cosas frívolas. Y nada me parece más espiritual que utilizar frivolidades para cosas serias, dice Erasmo. Pero solo tiene humor el que tiene humor para consigo mismo, o sea, el que es capaz de criticarse a sí mismo, de hacer autocrítica. ¿No hago yo, dice Erasmo constantemente, mi propia crítica? Aquel que no perdona a ninguna categoría de mortales demuestra que es enemigo del pecado, no enemigo del pecador. Es central captar eso. Es una distinción que ya hizo San Agustín. Y estamos entonces ante esta obra maestra de Erasmo, que es uno de los grandes libros del Renacimiento. Y es un libro que no ha envejecido. Diga lo que diga el autor en su prólogo, es un discurso satírico escrito por una pluma rápida, mordaz, a veces cruel, y es también una obra lírica que exalta la sabia locura de un cristianismo auténtico. Y el personaje único de esa extraña composición es la locura, presente siempre y en todas partes gracias a las necedades de sus innumerables discípulos. Lo propio de la locura es que no tiene límites. Acompaña a los hombres de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Sus cascabeles suenan en todas las cabezas. Cuando ya no se los oye, la muerte está cerca. El más conocido y también el más secreto de los libros de Erasmo pone pues en escena la locura y al mundo, su teatro. La locura se presenta desde el principio. Se me ha antojado, dice Erasmo, representar ante vosotros el papel de sofista, no como esos pedantes que vemos que inculcan a la juventud fastidiosas necedades para enseñarle a discutir con más empeño que unas comadres, sino imitando a aquellos antiguos que, rechazando el nombre deshonroso de sabios, eligieron el de sofistas. Se dedicaban a componer el elogio de los dioses y el de los héroes. El elogio que oiréis vosotros no será el de Hércules o el de Solón, sino el mío propio, el elogio de la locura, dice la locura de Erasmo. Soy, como veis, la verdadera dispensadora de felicidad que los latinos llaman stultitia. Ser estúpido es ser feliz. Es feliz como estúpido, stultitia. Los griegos llaman moria. Pero es necesario recordarlo cuando llevo mi nombre escrito sobre la frente y en el rostro. Rechazo el disfraz que querrían
imponerme los que usurpan el papel y el nombre de sabiduría y se pavonean bajo su máscara como monos vestidos de púrpura o asnos vestidos con una piel de león. Si la locura es responsable de los errores humanos, no por ello ayuda menos al hombre a vivir, ya que es el resorte oculto de su espontaneidad y de su disponibilidad. Papas y obispos, filósofos y sabios, príncipes y soldados, comerciantes y magistrados, gentes de pluma y gentes de espada, mujeres y monjes, todos y todas, están locos o están locas, clientes fieles de la feria de las vanidades. Los papas en primer lugar, y empieza aquí la lista y las características de las locuras. Los papas en primer lugar, el principio mismo de un poder temporal destinado al sucesor de Pedro, le disgusta a Erasmo, sobre todo cuando este sucesor se llama Julio II. Hay en el elogio alusiones crueles a este pontífice decrépito que hace la guerra en nombre de Cristo, y eso les revuelve las tripas al pacifista consumado y contumaz que es Erasmo. Y el modo como los papas defienden el patrimonio de San Pedro ya no tiene nada de evangélico. Ahora, supongamos que estos soberanos pontífices, en su calidad de vicarios de Cristo, se les ocurra querer seguir sus huellas e imitar su pobreza, sus sufrimientos, su doctrina, su cruz, su desprecio de la vida. Supongamos simplemente que reflexionan un instante en este nombre de Papa, es decir, Padre que se les da, y en su título de Santísimo. ¿No serían los más afligidos de los hombres? ¿No considerarían que no merecía la pena sacrificar todos sus bienes para comprar esa dignidad suprema? Sin hablar del hierro, del veneno y de la violencia que tienen que utilizar después para conservarla. Qué fracaso para ellos si un día la sabiduría entrase en su corazón. ¿Qué digo la sabiduría? Bastaría con un solo grano de la sal de que habla Jesucristo. Cuántas riquezas, honores, poder, victorias, prebendas, dispensas, ganancias, indulgencias. Cuántos caballos, mulas, guardias y placeres de toda clase. Y con qué desolación, ya lo adivináis, deberían cambiar por las velas, los ayunos, las lágrimas, la oración, la predicación, el estudio, el arrepentimiento y otras mil miserias. Sigamos con este desfile de las locuras. ¿Qué horror más monstruoso sería pensar que los propios príncipes de la Iglesia, verdaderas antorchas del mundo, podrían quedar reducidos a pedir limosna? Los que conocemos no están expuestos a que esto les ocurra, confían los trabajos de su cargo a San Pedro y a San Pablo, que tienen tiempo libre. Para ellos rezar es inútil, llorar es propio de los desgraciados o de las mujeres, y vivir pobremente es un desprecio. Morir, por último, es en sí algo poco agradable, pero morir en la cruz, ¡qué infamia! Eso dicen los príncipes, papas. Y estos santísimos padres en Jesucristo, estos vicarios de Cristo, nunca muestran tanto la fuerza de su brazo como cuando se trata de alcanzar a aquellos que a instigación del diablo intentan mermar o rebajar el patrimonio de San Pedro. Lo hemos dejado todo para seguirte, dice este apóstol en el Evangelio, y sin embargo le dan como patrimonio tierras, ciudades, tributos, aduanas, un imperio. Y ahora se habla de las riquezas del Vaticano. Lo decía en el siglo XV este buen señor Erasmo, que se mofaba de la blasfemia de las riquezas y de las propiedades que tenían estos santos padres. Ahora, pasemos de los padres a los príncipes y a los reyes. ¿Valen más que los papas, los reyes y los príncipes? ¿Qué decir de los reyes y de los príncipes que me honran casi todos con la mejor fe del mundo? Porque él era un mimado, Erasmo era un mimado entre las grandes realezas del mundo conocido en ese momento. Hablamos abiertamente de los que siguen abiertamente mis leyes, como si fuesen las leyes de la locura, las leyes de Cristo, además. Está ironizando y glosando aquí Erasmo. ¿Se encontraría un solo hombre que pensara que merece comprarse una corona con el perjurio o el parricidio si hubiese imaginado la agobiadora carga que abruma al que quiere cumplir exactamente todos los deberes de un buen príncipe? Pasemos de los príncipes y los reyes a los filósofos y a los teólogos. ¿Qué piensa la locura de los filósofos y de los teólogos?
Veamos a los filósofos, cuya barba y cuyo manto infunden respeto. Se atribuyen el monopolio de la sabiduría y en el resto de los mortales solo ven sombras flotantes. Qué deliciosos transportes cuando imaginan unos mundos innumerables y miden, según les parece, el sol, la luna, las estrellas y los planetas, cuando explican sin pestañear la causa del trueno, de los vientos, de los eclipses y de los otros misterios de la naturaleza. ¿No se diría que están en el secreto del demiurgo y que nos llegan directamente del consejo de los dioses? Pero la naturaleza prorrumpe en una risa homérica al escuchar las conjeturas, ninguna de las cuales procede de buena fuente, como lo prueban ampliamente los discursos sin fin de estos charlatanes, filósofos y teólogos. No saben absolutamente nada y pretenden saberlo todo. No se conocen a sí mismos. No ven ni siquiera la zanja o la piedra que les ha obstaculizado, ya porque desatinen, ya porque divaguen. Y esto no les impide tener la pretensión de distinguir las ideas, los universales, las formas separadas, la materia primera, las quiridades, las eseidades, cosas que todas tan tenues que ni Linceo en persona conseguiría verlas. Tal vez, dice después la locura, valdría más que no hablara de los teólogos, para no remover ese cenagal ni acercarme a ese bosque hediondo. Estos, hablando de los teólogos, la locura, raza asombrosamente susceptible e irascible, enunciarían contra mí un cuerpo de 1000 conclusiones, y si yo me negase a una retractación general, no tardarían en declararme herética, porque este es el rayo que emplean para asustar a los que no son de su misma opinión. Nunca he encontrado una ingratitud tal, y sin embargo Dios sabe hasta qué punto los he mimado, la locura, a los teólogos. En primer lugar, Filautio, el amor propio, los eleva hasta el tercer cielo. Y en cuanto al fondo, no sienten ningún pudor al explicar los misterios de la fe, según su propia fantasía. Cómo fue creado y organizado el mundo, por qué medios el pecado original corrompió al hombre y se transmitió a sus descendientes, cómo y en cuánto tiempo se formó Cristo en el seno de la Virgen María, de qué manera permanecen los accidentes en la Eucaristía, cuándo cambia la sustancia. Añadidles unas máximas tan extrañas que a su lado las paradojas de los estoicos son solo banalidades y lugares comunes. Por ejemplo, ¿es un pecado menos grave matar a 1000 hombres y recoser el domingo la sandalia de un pobre diablo? ¿O vale más dejar que se destruya el universo que proferir una sola mentira, por pequeña que sea? Estas maravillas de sutileza las han hecho más sutiles todavía los innumerables sistemas de los escolásticos. Y saldríais con más facilidad de un laberinto que de los tortuosos rodeos en los que intentan encerraros realistas, nominalistas, tomistas, albertistas, ocamistas y escotistas, para citar solamente a las escuelas principales. Todas han acumulado tanta erudición y tantas dificultades técnicas que los propios apóstoles necesitarían otro espíritu si tuviesen que discurrir sobre esas materias con esos teólogos de nuevo estilo. Y el otro día asistía, como me sucede a menudo, a la defensa de una tesis de teología. Alguien preguntó qué versículo de las Escrituras ordena quemar a los herejes y no convencerlos mediante la discusión. Un anciano de cara seria y con cejas de teólogo respondió con vehemencia que esta ley venía del apóstol Pablo, que ha escrito que los hombres heréticos están inscriptos en una corrupción de vida. Y repite varias veces, porque de vida es de vita junto, y nos preguntamos si había perdido la cabeza, pero acabó por explicarse, había entendido de vita separado en dos palabras en lugar de vita en una sola palabra, y traducía orgullosamente, porque ha traducido mal, hay que suprimir de la vida al hereje. Algunos de los asistentes fueron presa de una risa loca, pero él declaró que este comentario era profundamente teológico. La ironía, más aún la sátira de los filósofos y de los teólogos recuerda la imitación de Cristo, ese libro maravilloso de la Devotio Moderna del siglo XIV, anterior a Erasmo, que hace Tomás de Kempis. La imitación de Cristo es el libro admirable que Erasmo no cita nunca, aunque a veces se inspire en él. ¿Para qué?
decía Tomás de Kempis a su lector, ¿para qué esas discusiones sublimes sobre la Trinidad si tú la ofendes por falta de humildad? Prefiero sentir arrepentimiento a conocer la definición del arrepentimiento. ¿Qué vale la ciencia sin el temor de Dios? Y otra frase, un modesto campesino que sirve a Dios es sin duda mejor que un filósofo orgulloso que sin preocuparse de su salvación observa el movimiento de los astros. El elogio de la locura como la imitación de Cristo están señalando que esta falsa ciencia y esta curiosidad impía de la escolástica decadente tienen que ser rechazadas con desprecio, sino con horror. Para terminar por hoy, vamos a los religiosos mendicantes. Órdenes mendicantes les decían a los dominicos y a los franciscanos. Y eran los mendigos que iban mendigando para su sustento. La locura toma después como blanco de su crítica a los religiosos mendicantes. Eran las dos órdenes más importantes que se disputaban el poder, no solo ideológico, sino también económico, político, social, con distintos acentos, por cierto. La locura toma después como blanco de su crítica a los religiosos mendicantes y dice, inmediatamente después de la felicidad de los teólogos, viene el de la gente llamada vulgarmente religiosos o monjes, calificaciones deplorables, porque la mayoría no tiene religión y nadie circula más que esos pretendidos solitarios. Serían los más desgraciados de los hombres si yo no les ayudase de mil maneras, si yo la locura no les ayudase de mil maneras. Aunque su especie sea universalmente odiada, hasta el punto de que encontrar uno por casualidad se considera mal presagio, esto no les impide tener el más alto concepto de sí mismos. Primero porque a sus ojos el colmo de la piedad es llevar la ignorancia hasta el analfabetismo integral. Eso es una cruda realidad, no solo de los monjes, que dice aquí la locura. Muchos de los que estudian para sacerdotes en los seminarios de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra república, de nuestro mundo, consideran que ellos le hacen el favor a los laicos de hacerse curas. Por lo tanto, no les tienen que exigir que estudien y que sean rigurosos en el estudio. Hacen alabanza y se jactan de las ignorancias. Y uno confunde, como decía una gran profesora de filosofía medieval, Mercedes Vergara, se los decía a los seminaristas, ¿no? Ustedes confunden lo pastoral con lo pastoril. Creen que son borregos que tienen que llevar y administrarles la vida haciendo ostentosa exhibición de ignorancia. La mayoría no tienen religión ni nada y hacen el colmo de la piedad como llevar la ignorancia hasta el analfabetismo integral. Después, porque cantando de forma ensordecedora y ridícula en las iglesias unos salmos que cuentan pero que no comprenden, creen realmente que agradan a los oídos del Altísimo. Muchos de ellos saben perfectamente sacar partido de su miseria y de su condición. Llaman a todas las puertas para pedir pan y ocupan por todas partes albergues, carruajes, barcos, en detrimento de los verdaderos mendigos. Amables personajes que pretenden, como dicen, recordarnos la vida de los apóstoles con su suciedad, su ignorancia, su grosería y su desvergüenza, dice la locura de los mendicantes. Y después hablemos de los malos predicadores, dice la locura. Arremete contra los malos predicadores. ¿En dónde podemos encontrar entre los actores, entre los comediantes, un campeón capaz de rivalizar con esos predicadores ridículos, pero que imitan de un modo tan divertido los procedimientos clásicos de la retórica? He escuchado hace poco a uno de esos locos asombrosos, quería decir a un orador particularmente distinguido, predicar sobre el misterio de la Santísima Trinidad ante un brillante auditorio. Y para mostrar una erudición poco común y agradar a los oídos de los teólogos, empleó en efecto un camino muy nuevo. Partiendo del alfabeto, enumeró las letras, las sílabas, las diversas partes del discurso, para llegar a la concordancia del sujeto con el verbo, del adjetivo con el sustantivo. Y todos estaban estupefactos. Ya algunos oyentes repetían en voz baja las palabras de Horacio. ¿A dónde conducen estas tonterías? Cuando el orador comenzó su conclusión a saber que los elementos de la gramática reproducen exactamente el símbolo de la Trinidad que una figura geométrica no podría representar, este misterio con mayor claridad.
Y la locura no trata mucho mejor a los escritores que a los predicadores. Los hombres de letras son de la misma calaña que los oradores, pero ellos pretenden la inmortalidad publicando libros. Y después de las hombres de letras se agarra con las gentes de espada. Con este terminemos. La locura inspira todos los males y en primer lugar la guerra, la más terrible manifestación de la inhumanidad de los hombres. ¿En dónde se puede encontrar una locura peor que por no se sabe qué motivo entablar un conflicto del que los dos adversarios siempre sacan más mal que bien? Hay hombres que mueren, pero no cuentan cuando se enfrentan esas dos tropas cubiertas de hierro y resuena el ronco sonido de las trompetas. ¿Para qué servirían en la lucha los sabios extenuados por el estudio, cuya sangre pobre y fría alimenta con dificultad su respiración? Se me objetará que en la guerra es de gran ayuda la inteligencia. Quizá es verdad para el jefe, y aún en este caso se trata de una inteligencia militar y no filosófica. En efecto, son los parásitos, los corrompidos, los ladrones, los asesinos, los patanes, los estúpidos y los timadores, en una palabra, la es de la sociedad, los que se distinguirán en esa carrera gloriosa más que los filósofos inclinados bajo su lámpara de estudio. Bueno, lo dejemos ahí y seguimos mañana. No sé si tienen preguntas o dudas o comentarios. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Bien, lo dejamos hasta mañana entonces.